¿Cómo nace un país? Casi nunca es de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso largo, complicado y fascinante. Hoy nos vamos a meter de lleno a la historia de cómo 13 colonias británicas, cada una con su propio rollo, en la costa este de Norteamérica, terminaron por unirse para crear algo totalmente nuevo, los Estados Unidos de América. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? La que va a guiar todo este recorrido. Vamos a ver cómo pasaron de ser muy diferentes entre sí y hasta cierto punto leales a la corona británica, a encontrar una causa común para rebelarse y finalmente firmar una declaración de independencia que, bueno, le dio la vuelta al mundo. Así que, sin más, arrancamos. Ok. Para empezar, hay que tener algo bien claro. Estas colonias no eran un bloque único, para nada. Cada una era su propio mundo, con su propia identidad, y se gobernaban a sí mismas en muchísimos aspectos. Eso sí, todas formaban parte del Imperio Británico y la gran mayoría de sus habitantes eran protestantes que hablaban inglés. Y si las vemos en un mapa, se agrupaban en tres regiones bien distintas. Por un lado, las de Nueva Inglaterra, con una identidad puritana muy marcada. Luego, las colonias centrales, que eran un verdadero mosaico de culturas y religiones, las más diversas de todas. Y finalmente, las colonias del sur, con una economía que giraba totalmente en torno a las grandes plantaciones y, tristemente, a la mano de obra esclava. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Vean nada más la explosión demográfica. Ojo con las cifras, porque son una locura. En poco más de un siglo, la población se multiplicó más de 1000 veces. Pasaron de ser apenas 2000 personas en 1625 a casi 2,5 millones para 1775. Este crecimiento tan bestial, impulsado por muchísima tierra disponible y familias mucho más grandes que en Europa, creó una sociedad súper dinámica, siempre expandiéndose y con una energía que no se veía en otro lado. Y aunque la herencia británica era muy fuerte, el dato que lo cambia todo es este. Más del 90% de la gente se dedicaba a la agricultura. Pero, cuidado, no eran como los campesinos europeos. Aquí, muchísimos eran dueños de su propia tierra. Y ser propietario de tu pedacito de mundo, bueno, eso fomenta un espíritu de independencia tremendo, ¿no? Y un sistema de autogobierno local muy fuerte. Ellos no se veían a sí mismos como simples súbditos, sino como ciudadanos con derechos. Algo totalmente distinto a la sociedad rígida y aristocrática de Inglaterra. Ok, ahora, hablemos de lana. ¿Cómo funcionaba la economía de estas colonias dentro del gran imperio británico? Porque la relación económica era básicamente la columna vertebral de todo, y estaba diseñada con una política muy clara para beneficiar a un solo lado de la balanza. Y todo esto se regía por un sistema llamado mercantilismo. La idea, en el fondo, era súper simple. Las colonias existían para una sola cosa: hacer más rica a Gran Bretaña. No eran socios en un proyecto común, sino posesiones que se administraban para que toda la riqueza fluyera directito a Londres. Y este esquema lo deja clarísimo. Imaginen un ciclo, una especie de rueda que nunca para. Las colonias producían materias primas, como tabaco, madera, arroz. Todo eso se mandaba a Inglaterra. Allá lo convertían en productos terminados. Y luego esos productos se vendían de vuelta a las colonias, que estaban obligadas a comprarlos. El resultado: la balanza comercial siempre favorecía a Gran Bretaña. El objetivo final era que todo el oro y la plata se quedaran en la capital del imperio. Pero claro, a nadie le gusta que le digan qué hacer con su dinero, ¿verdad? Los colonos no estaban nada contentos con ser solo un engrane en la maquinaria imperial. ¿Y cuál fue su respuesta? El contrabando. Se volvió una actividad económica gigantesca, casi una industria paralela. Para muchísima gente no era un delito, sino una forma de hacer negocios, un desafío a esa autoridad lejana que sentían que era injusta. Esta fue, de hecho, una de las primeras formas de resistencia económica. Y bueno, por mucho tiempo, Gran Bretaña como que dejó pasar, mantuvo una política de descuido saludable, por así decirlo. Pero todo eso estaba a punto de cambiar drásticamente después de 1763, un año que marcó un antes y un después y que prendió la mecha del conflicto. Después de ganar la guerra franco-indígena, donde los colonos pelearon codo a codo con los británicos, Londres se encontró con dos cosas: un imperio enorme que administrar y una deuda gigantesca. ¿Su solución? Empezar a apretar las tuercas, más control y nuevos impuestos para las colonias. Pero para los colonos, que se habían acostumbrado a gobernarse solos y sentían que ya habían pagado su cuota en la guerra, esto no se sintió como una ayuda justa, sino como una traición. La famosa ley del sello, por ejemplo, no fue una simple ley, fue un golpe directo a sus bolsillos y, más importante, a su idea de libertad. Y justo de ahí, de esa frustración, nace un lema que lo va a cambiar todo. El argumento era muy simple pero súper poderoso.
Si no tenemos representantes en el Parlamento de Londres que hablen por nosotros, entonces el Parlamento no tiene derecho a cobrarnos impuestos. Punto. Este principio tan básico se convirtió en el grito de guerra que empezó a unir a todas las colonias. Y escuche nomás las palabras de gente como Patrick Henry. Reflejan perfectamente cómo el debate escaló rapidísimo. Ya no era un pleito por dinero. Se convirtió en una lucha de principios, tiranía contra libertad. La idea de que el rey ya no era un padre protector, sino un tirano que rompía el pacto con su gente, comenzó a tomar muchísima fuerza. Y aquí pasa algo súper irónico. En su afán por controlar más, Gran Bretaña terminó logrando lo que nadie había podido antes. Obligó a estas 13 colonias, tan distintas y a veces hasta rivales, a hablarse, a coordinarse y a encontrar una causa común. Y este cuadro lo explica perfecto. Vean a la izquierda, la situación antes. Cada colonia por su lado, con su propia línea directa a la corona en Londres. Eran como los rayos de una rueda, todos conectados al centro, pero no entre sí. Y ahora vean a la derecha, el después. Las nuevas políticas británicas fueron como una amenaza para todos, y eso los forzó a voltear a verse. Dejaron de mirar solo hacia Londres y empezaron a hablar entre ellos, creando nuevos comités y congresos que representaban un interés colectivo, ya por fuera de la autoridad real. Esto que ven aquí fue un paso de gigantes. El primer Congreso Continental, con representantes de 12 de las 13 colonias, se reunió en Filadelfia. Ojo, todavía no para declarar la independencia, sino para organizarse. Acordaron boicots comerciales contra los productos británicos y le mandaron una lista de quejas al rey, exigiéndole que respetara sus derechos. Fue la primera vez que actuaron de verdad como un solo cuerpo político. Uno pensaría que Gran Bretaña buscaría calmar las aguas, pero no. Su respuesta a las demandas del Congreso no fue de conciliación, sino de más presión. Y con eso empujaron a muchos colonos que todavía dudaban hacia la única salida que parecía quedar, la ruptura total. En respuesta al famoso motín del té de Boston, el Parlamento británico aprobó una serie de leyes de castigo, que los colonos, con toda razón, llamaron las leyes intolerables. El plan era aislar a Massachusetts y ponerla de ejemplo. Pero les salió el tiro por la culata. Las otras colonias no vieron un castigo justo, vieron un aviso de lo que les podía pasar a ellas. Pensaron, si hoy le quitan el gobierno a Massachusetts, mañana nos lo pueden quitar a nosotros. Fue un ataque directo a su derecho de autogobernarse. Y frente a esto, ya no había vuelta atrás. La respuesta de las colonias fue contundente. Se convocó un segundo Congreso Continental, pero este ya no estaba para escribir cartas. Este actuó como un verdadero gobierno. Formó un ejército, el Ejército Continental, para pelear contra los británicos y eligió a un tal George Washington para que lo comandara. La guerra ya era una realidad. Y así, con todo este contexto, llegamos a la fecha clave. Después de más de un año de batallas, el Congreso Continental dio el último y más grande paso. Declararon formalmente su independencia de Gran Bretaña, afirmando que estas colonias unidas son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes. En ese momento, nacían los Estados Unidos de América. Lograr la independencia fue sin duda una hazaña increíble. Unir a 13 mundos distintos contra el imperio más poderoso del planeta, vaya que no era poca cosa. Pero, y este es un gran pero, el verdadero reto apenas comenzaba. La gran pregunta que quedó flotando en el aire fue si esa unidad, que nació para oponerse a un enemigo común, podría sobrevivir a los pleitos internos y a los desafíos de construir una nación desde cero.